Bueno, respecto a esto de los chakras son implantes, ¿no? Y de muchos eh, influencer, youtuber, tiktoker que hablan de espiritualidad y que han tenido una caída en el estado de conciencia. ¿Qué significa eso? Miren, las personas que hacen contenido, a veces espiritual, a veces olvidan la propia práctica, olvidan el propio trabajo interior porque están trabajando para el afuera, pero se desconectan de la fuente interna o del trabajo interior y entran en una fase donde sienten que tienen que decir cosas nuevas para llamar la atención del público. A veces eso ocurre porque hay carencias internas, las personas necesitan llamar la atención, decir algo distinto. ¿Mm? A eso se le suma la idea de que hay una caída en el estado de conciencia, que la persona entra en una fase donde hay mucho ego espiritual, se desconecta de la fuente interna, se desconecta del trabajo interno, necesita llamar la atención, decir algo diferente a lo que dicen las personas que trabajan la espiritualidad en redes sociales o a las que transmiten información. ¿Mm? Eh, y se da esta cuestión del ego espiritual. La persona empieza a sentir que tiene la verdad absoluta, entra en ese estado de vibración que no es justamente del despertar o un estado de vibración alto, entra en el juego de la paranoia y cree que tiene, por eso digo que hay mucho ego espiritual, cree que tiene la verdad absoluta. Entonces empieza a pensar y elaborar toda clase de teorías. Los chakras son implantes, por ejemplo. Esta es una de tantos delirios que hoy se dicen, ¿no? Porque básicamente para mí la explicación es esta. Hay una caída en el estado de conciencia, la persona avanzó por un camino espiritual y una de las pruebas, podemos decir, uno de los estadios es el ego espiritual que aparece en todos nosotros. Porque eso aparece en todos nosotros. Entonces nos creemos dioses, dueños de la verdad, elegidos, nos creemos que estamos en un despertar en donde entendemos todo y los demás no entienden nada. Es parte del juego de la vida, del juego cósmico que se presenten, digamos, estas circunstancias. Y después uno se da cuenta de que el ego tiene muchas máscaras, ¿no? Pero ahora cuando uno no se da cuenta, uno sigue funcionando en ese estado de conciencia y busca llamar la atención y busca transmitir una supuesta verdad que las demás personas de la espiritualidad no están transmitiendo, o gente que trabaja la autoayuda, trabaja la conciencia, procesos interiores, la transmutación, la canalización, lo que a ustedes les parezca, lo holístico, lo espiritual. Entonces se trata desde ese estado de máscara, ¿no? Del ego, el ego espiritual, se trata de transmitir una supuesta verdad, llamar la atención. A veces hay tantas carencias internas, tantos vacíos que se busca llamar la atención de los demás, que los demás te den validación. Y por supuesto va a haber muchas personas que resuenan con ese mensaje. Va a haber muchas personas. ¿Por qué? Porque este mundo funciona así. Somos más de 8.000 millones de personas en distintos niveles de conciencia, en distintos procesos de aprendizaje. Entonces, mucha gente va a resonar con un mensaje dicho desde una caída de conciencia. Mm, eh, ¿Por qué? Porque es una cuestión vibratoria. Entonces, esta vez es necesidad que tienen algunas personas que hablan de la espiritualidad, de hablar de temas para llamar la atención. Tiene que ver con una desconexión interna, con una falta de sanación interna, ¿no? Entonces la persona se queda desalineada, la persona cree que está alineada, que está balanceada, que por fin está viendo la verdad y lo que hay es una máscara espiritual. Es un ego espiritual que es muy sutil, muy difícil de verlo, por el que las personas que hacemos este trabajo hemos pasado y quizá volveremos a pasar, ¿eh? Porque yo no estoy diciendo que esto a mí no me pasó o no me pueda pasar de nuevo, ¿eh? Es porque yo acá frente a la cámara se los estoy diciendo. O sea, ¿qué sentido tiene pasar por esto y no aprender o no decirlo, no reconocerlo? Porque justamente eso es parte del ego, ¿no? Creer que uno hace todo perfecto, todo fue maravilloso, todo fue fantástico. Miren,
las personas tenemos caídas en los estados de conciencia, que son parte del proceso de crecimiento. Entonces, no hay buenos y malos. No es que yo soy el bueno y la persona que transmite ese mensaje que tiene una caída para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, es mala o es malo. No. O sea, es parte del proceso de la vida. Y ustedes, cada uno, de acuerdo a su estado de conciencia, va a decidir cuál es la respuesta. Si yo no estoy acá para que ustedes digan si tiene razón o no tiene razón, cada uno sacará sus conclusiones según su estado de conciencia, según lo que le parezca a cada uno, ¿no? Y todo bien, ¿no? Yo no pretendo que se bloquee la información para mí delirante, porque está lleno de información de espiritualidad delirante en redes sociales, está lleno. Entonces ya las personas no saben qué cosa creer. Bueno, hay que dejar de prestar atención quizá a lo que decimos todo lo que hablamos de esto y empezar a mirar internamente, porque las personas que tienen una caída de estado de conciencia se desconectaron con la fuente interna, están desconectadas. Entonces, y están muy conectados al ego, entonces el ego es como la púa de un disco, ponen la púa y empezás a sintonizar en un estado de conciencia, entonces empieza todo este juego de la paranoia, de que hay otra raza, seres de otras dimensiones, egregores que están chupando la energía, que tenemos implantes, que extraterrestres. Bueno, sí puede haber extraterrestres, hay otras dimensiones, existen los egregores, pero las cosas cuando se ven desde la paranoia, porque hay una caída en el estado de conciencia, se ven de una manera en donde el mundo es horrible, es espantoso. Entonces pasa todo esto, necesito despertar a la humanidad porque les están robando la energía. Y seguramente con un discurso como el mío dirán, a usted lo están utilizando, Rodrigo, porque se quiere ocultar la verdad, bla, 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 bla. Está lleno de paranoia, podemos decir, en este ambiente donde se habla de espiritualidad. Y la clave para entender la paranoia esa y toda la conspiranoia que hay hoy tiene que ver con desconectarse de la fuente interna y querer llamar la atención. Hay muchas personas queriendo llamar la atención, diciendo cosas pero totalmente delirantes, como el hombre este español que fue a la Antártida y en la Antártida supuestamente le pasó esto, le pasó otro, y toda clase de delirios. Y va a haber mucha gente que resuene y diga, sí, es cierto, estuvo en la Antártida y ya no me acuerdo, no sé, fue teletransportado, no sé qué cosa vio en la Antártida, una pirámide. Entonces, toda clase de delirios. Y los delirios llaman la atención. Porque, ¿saben qué pasa? Decir, vos tenés que hacer una meditación y respirar y no funcionar como un zombie que sigue ciegamente tus pensamientos automáticos no es interesante para mucha gente. Ahora, decirle a la persona que hay implantes y que hay que salvar a la humanidad de los implantes, eso puede ser más atractivo para mucha gente. La conspiración es muy atractiva para mucha gente y toda esta gente todavía no entiende que a ver, no hay que desconectarse, o si quieren desconectarse de la fuente interna, háganlo. Tampoco es que se pueda, no es una manera de decir, ¿no? A veces las cosas simples, las prácticas simples, nos ayudan a tener una buena vida de calidad conectada a lo divino. Y las prácticas simples a veces pueden ser aburridas para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, una meditación zen para mucha gente puede ser una tortura. Mirar la pared en blanco media hora, Rodrigo, pero escúcheme, eso es horrible, claro, porque las prácticas simples que diluyen tu ego, por ejemplo, son totalmente incómodas. Las prácticas de todos los días simples como repetir afirmaciones no parecen tan emocionantes como todo esto de que hay una gran conspiración y yo tengo que despertar y ayudar a que los seres humanos se liberen de... Claro, todas estas visiones apocalípticas llaman la atención, le dan un sentido a la vida de las personas que se sienten vacías. Entonces, usted quiere solucionar el vacío, solucionenlo con una espiritualidad cotidiana, por ejemplo, con cosas simples de todos los días. Ese es mi punto de vista. Después cada uno es adulto, que crea lo que quiera. Usted tiene derecho a creer lo que se le ocurra, a decirlo. Yo estoy de acuerdo 100% con eso.